Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Buenas tardes, Buenas licenciada. tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar ya nuestra clase. Hay bastantes que faltan que se unan, pero empecemos ya para aprovechar nuestro tiempo. Hoy les traigo el tema relativo a los efectos jurídicos del contrato. Como hemos venido viendo, cuando se lleva a cabo un negocio jurídico, queda plasmado en un contrato civil. En ese contrato civil comparecen las personas que desean celebrar el contrato, eligen, por supuesto, qué clase de negocio jurídico quieren celebrar, se ponen de acuerdo sobre las cláusulas del contrato, el contenido del trato. Y en aquellos casos que son formalidades, son contratos formales, pues tiene que ser cuidadoso el notario de que tengan esos aspectos que la ley regula, que exige que son de cumplimiento obligatorio. Y de ello viene ya la celebración del negocio jurídico. Ahora bien, cuando se ha ya concluido, ya han firmado los contratantes, pues ese contrato va a surtir efectos. Al surtir efectos el contrato, pues resultan derechos y obligaciones para ambas partes. ¿Cuáles son los efectos de esos derechos y esas obligaciones que han acordado las partes? Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. ¿Qué resulta? Como hemos dicho, lo que se ha acordado en un contrato es de cumplimiento obligatorio. Los efectos son de cumplimiento obligatorio para ambas partes, derechos y obligaciones para las dos partes. En el caso que una de ellas no está cumpliendo con el contrato, entonces sus efectos es, en primer lugar, la otra parte le va a exigir que cumpla con lo que se comprometió. Y derivado de ello, también hay obligaciones de pagar daños y perjuicios para resarcir del daño causado al otro contratante, ¿verdad? Si hay incumplimiento, pues también el efecto jurídico que va a producir es que va a tener que pagar lo que se ha estimado de daños y perjuicios por ese incumplimiento. Vamos, les traigo la presentación. Vamos a iniciar la presentación. Vayan anotando sus dudas de lo que van a ver en la presentación. El punto 6 del programa corresponde a los efectos del negocio jurídico. ¿Qué vamos a estudiar en este tema? En primer lugar, lo relativo al efecto que existe entre las partes, como es la obligatoriedad del contrato, los derechos y obligaciones que nacen por lo pactado entre los contratantes, por decisión de su declaración de voluntad. La relatividad, que se refiere a esa obligación existentes entre las partes para el cumplimiento de un contrato. Con relación a terceros, ¿cuál es la relación contractual con terceros? El contrato a favor y a cargo de terceros. Ese es el tema del día de hoy. Los efectos del contrato. Los efectos del contrato son las obligaciones y derechos que de él nacen.
cuyo alcance depende de la naturaleza y el tipo contractual elegido por las partes. Como hemos dicho, dependiendo del negocio jurídico, así será la clase de contrato que tienen que celebrar las partes. Y dependiendo si son contratos formales, cumpliendo los requisitos legales, además de ello, las partes pueden estipular en las cláusulas del contrato qué es su deseo de contratar, bajo qué condiciones, de manera concreta, que ya corresponde a la voluntad de los contratantes. Vale decir, son las acreedurías y las deudas que producen los acuerdos que por la declaración de voluntad forman el contrato. Estas obligaciones comprenden, en primer lugar, a los contratantes en su calidad de creadores del contrato. O sea, los particulares son los que van a dar la creación del contrato, la voluntad de los contratantes, que van a manifestar, de acuerdo a la autonomía de la voluntad, cuál es su deseo, cuáles son las condiciones, cuáles son los acuerdos del negocio al que han llegado. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a terceras personas podría involucrar. Por ejemplo, ¿quiénes pueden ser esas terceras personas? Los herederos o sucesores de los contratantes. Si una persona fallece, hemos estudiado que los derechos y obligaciones del causante se transmiten a sus sucesores. Entonces, esos sucesores son los terceros. También pueden ser terceros los beneficiarios de los contratos. Contratos a favor de terceros. Por ejemplo, cuando se lleva a cabo la celebración de un seguro de vida, las personas que el contratante del seguro haya señalado por escrito quiénes son sus beneficiarios, a quienes él dispuso dejar el beneficio del seguro de vida, ellos son los terceros. Y los obligados por contrato a cargo de terceros. Por ejemplo, cuando una persona celebra un contrato de préstamo, pero no le piden una garantía en el banco. Entonces, él quiere hacer el préstamo, va a ser el deudor, él se compromete a pagar las mensualidades del préstamo, pero como no tiene garantía, entonces pide un fiador. Entonces, ese fiador va a ser el obligado como tercero de la deuda del amigo, ¿verdad? El artículo 1534 del Código Civil nos habla qué son los efectos del contrato. La ley regula, los que celebren un contrato están obligados a concluirlo y a resarcir los daños o perjuicios resultantes de la inejecución o contravención por culpa o dolo. Si una persona no cumple con sus obligaciones, definitivamente vas a ser responsable de los daños o perjuicios que le cause al otro contratante por ese incumplimiento. Porque la contravención a las disposiciones establecidas en el contrato tiene que ser resarcido, o sea, tiene que pagar daños o ganancias dejadas de percibir que le haya causado al otro contratante. Se deduce de esta norma que por principio los contratos despliegan su eficacia exclusivamente en relación con las partes contratantes y para el caso de que éste
haya fallecido, pues sus herederos serán los beneficiados siempre y cuando los derechos y obligaciones del contrato no tengan carácter de personalísimos. Como hemos dicho, los terceros, los herederos, al fallecer la persona, se transmiten sus derechos y sus obligaciones. Derechos son todas las acreedurías y obligaciones, cuentas por pagar que haya dejado pendiente el heredero. Pero si tiene el carácter de personalísimo, eso no se transmite. Por ejemplo, una pensión alimenticia. Una pensión alimenticia, pues definitivamente es un derecho personalísimo que solo corresponderá como herederos, ¿verdad? Pero va a depender de los bienes de la mortual, pero no los herederos van a responder de manera personal, sino solamente con los bienes que haya dejado la persona fallecida, ya sea de manera intestada o testamentaria. Pero ese no va a ser un derecho transmitido de persona a persona, sino solo dependiendo hasta donde alcancen los bienes que haya dejado la persona. Las partes tienen que cumplir todo aquello que el contrato les impone. O sea, dependiendo el acuerdo de voluntades, así tiene que ser el cumplimiento. Por eso es muy importante la claridad de las cláusulas establecidas en el contrato. La eficacia de estas obligaciones proviene de 3 razones fundamentales. La primera, el libre, consciente y pleno consentimiento de las partes. Definitivamente, la eficacia de las obligaciones que han contraído las personas en los contratos va a depender de que haya manifestado un consentimiento libre, pleno, consciente, que al momento de celebrar el contrato no haya sido objeto de ningún vicio del consentimiento, que haya sido totalmente la expresión plena de su voluntad. ¿Por qué? Por los efectos que tiene cada contrato. El artículo 1519 del Código Civil nos dice: desde que se perfecciona un contrato, obliga a los contratantes al cumplimiento de lo convenido, siempre que estuviere dentro de las disposiciones legales relativas al negocio celebrado, y debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Una vez firmado el contrato, ya hay un compromiso de cumplimiento. Por eso, antes de firmarse un contrato, en el caso de que intervenga un notario y dé lectura a la escritura pública, el contratante va a manifestar que acepta cada una de las cláusulas ahí manifestadas. ¿Sí? Porque el negocio celebrado, si bien es cierto, va a cumplir con todos los requisitos formales de validez, una vez concluido la celebración del contrato, pues debe ejecutarse de buena fe y según la común intención de las partes. Definitivamente se espera que su cumplimiento sea desarrollado de acuerdo a lo pactado. En segundo lugar, existe un interés social. El interés social sobre la eficacia de las obligaciones contractuales.
¿Por qué? La sociedad cree en la obligatoriedad y eficacia del contrato. Cuando una persona contrata, lo hace con la certeza que la otra persona cumplirá sus obligaciones. Y en caso no lo hiciera, al haber quedado plasmado en un contrato, podrá reclamar en caso de incumplimiento y lo va a hacer ante un juez competente. Puede acudir a la Administración de Justicia. El Estado de Derecho, a través del organismo judicial, de la Administración de Justicia, puede exigir el cumplimiento de un contrato. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento, donde hay un cumplimiento de pago de la renta y en el contrato se estableció que con 2 meses de atraso en el cumplimiento del pago de la renta puede pedirse la desocupación del inmueble. Entonces, si se da este motivo, esta causal, puede acudir ante el juez correspondiente para pedir la desocupación del inmueble, que le sea devuelta su propiedad. Eficacia de las obligaciones contractuales. El contrato que genera derechos personales no puede ser opuesto a la generalidad de las personas. Sea un derecho personal entre las partes. Un derecho personal en el cual se establece quiénes son los contratantes, a quienes se les puede exigir el cumplimiento del contrato, es solo a las partes contratantes. Dice, terceras personas no pueden negar su eficacia porque existe frente a ellos y tiene efecto jurídico. Por ejemplo, se celebró un contrato de arrendamiento por 1 año, pero el propietario del inmueble necesita realizar un negocio de compra-venta del inmueble, lo quiere vender el inmueble, sin esperar que concluya el contrato de arrendamiento porque le urge hacer el negocio. Entonces, ¿qué hace? Le cuenta al comprador que vende el inmueble, pero que se encuentra ocupado por un inquilino. Entonces, el comprador acepta comprar el inmueble en esa situación y que tiene conocimiento de que existe un contrato de arrendamiento. Entonces, aquí, ¿qué sucede? El artículo 1894 del Código Civil dice, si durante el arrendamiento el arrendador enajena la cosa, el nuevo dueño no podrá negarse a mantener en el uso de ella al arrendatario mientras no expire el término del contrato. Ello demuestra la eficacia del contrato, en el cual el acuerdo de voluntades debe prevalecer. Por eso dice acá este supuesto. El contrato que genera derechos personales no puede ser opuesto a la generalidad de las personas, porque el conocimiento de la existencia del contrato, en este caso, se le hizo al comprador y él tiene que cumplir con este precepto que tiene nuestro Código Civil. ¿Qué es la intransmisibilidad? Es cuando no se transmiten obligaciones a los herederos o sucesores. O sea que obligaciones contractuales no se transmiten a los herederos. ¿En qué casos puede dar esto? Nuestro Código Civil dice
que en el caso del mandato, termina con el fallecimiento del mandante o del mandatario. Artículo 1717, numeral 5 de nuestro Código Civil. ¿Qué sucede? Si una vez fallecido el mandante, el mandatario continúa utilizando el mandato para llevar a cabo negocios jurídicos. Por ejemplo, préstamos bancarios. Sigue utilizando el mandato para hacer préstamos bancarios. En ese caso, nuestro Código Civil dice que no se transmiten las obligaciones a los herederos. Es responsabilidad del mandatario el utilizar un mandato de un fallecido. Entonces ahí ya son responsabilidades ya personales del mandatario el utilizar un mandato de una persona que ya terminó su existencia. Puede rescindirse también el caso del arrendamiento. Dice que puede rescindirse por muerte del arrendatario, si sus herederos ya no desean continuar con el contrato. También nuestro Código Civil deja prevista esta circunstancia. Los herederos no se les transmite la obligación, a diferencia del caso anterior, que sí se transmitía la obligación de respetar el contrato. En este caso no. El artículo dice en el 1930, numeral 7 del Código Civil, que si sus herederos no desean continuar con el arrendamiento, pues simplemente se lo comunica a los inquilinos de que ha fallecido el arrendatario. A eso se refiere la intransmisibilidad de obligaciones contractuales. Los modos de eficacia. Tenemos la eficacia constitutiva, que indica que a través del contrato se crea una relación jurídica que antes no existía. Por ejemplo, un contrato de mandato. Una persona decide, necesita un representante legal y el representante legal está de acuerdo en que celebren un contrato de mandato. Entonces ahí dan una creación a una relación jurídica. Va a ser un mandato remunerado y acuerdan en celebrarlo. Entonces ahí es una constitución de una relación jurídica. Puede haber una eficacia modificativa y esta se produce cuando hay una variación en una relación jurídica que ya existe, preexistente. Por ejemplo, existe un contrato de mutuo y ese contrato de mutuo está por concluir, pero la persona decide pedir una prórroga del plazo para cancelar la deuda y la otra parte está de acuerdo. Entonces puede haber una eficacia modificativa. Van a modificar el contrato y correr por más tiempo el plazo que se había acordado. Pero si por acuerdo de voluntad las dos partes están de acuerdo en modificarlo, pues se puede hacer. Pues eso se llama eficacia modificativa. También existe la eficacia preceptiva. ¿A qué se refiere? Al pacto que existe entre las partes, en el cual se establece el conjunto de deberes, cargas, facultades, titularidades. Las partes van a ostentar como consecuencia de la relación jurídica existente entre ellas y si es el caso que puede existir. ¿En qué caso se da esto? Por ejemplo, cuando se celebra un contrato de constitución de una servidumbre voluntaria de paso y se establece que va a existir esta servidumbre
cuáles son los deberes, las cargas, las facultades, los derechos, en qué forma, en qué medida se constituye la servidumbre de paso, si va a ser continua o discontinua, si va a haber un pago mensual o anual sobre la servidumbre que se está constituyendo en servidumbre. En fin, todas las condiciones que pacten las personas, se va a llevar a cabo esas condiciones dentro de este contrato de servidumbre. O sea, ahí van a establecerse de qué manera se va a desarrollar ese contrato. La eficacia declarativa. Por el contrato se constata o bien se aclara una relación jurídica ya existente en un negocio anterior. Por ejemplo, ya existe un contrato de mutuo, pongámoslo nuevamente aquí. Existe un contrato de mutuo, ya se había celebrado, ya estaba funcionando el contrato de mutuo, pero existió, por ejemplo, un error en algún aspecto de las cláusulas del contrato. O sea, se había dicho que el préstamo iba a ser por 10,000 quetzales, pero no, es por 50,000 quetzales. Entonces, tiene que hacerse una escritura de ampliación que establezca realmente cuál era el monto contratado. Entonces, eso se llama eficacia declarativa. Existe también la eficacia extintiva, cuando deja de existir una relación jurídica preestablecida, su finalización, para dar por terminado una relación jurídica, un negocio jurídico celebrado, contrato de mutuo también aquí, se termina de pagar el préstamo, entonces tiene que solicitarse el documento que demuestre que ya concluyó el pago. A eso se le llama carta total de pago. Entonces, esa es una eficacia extintiva. Y ahora pasamos al principio de relatividad del contrato. ¿A qué se refiere este principio? A que el contrato vincula a las partes, creando derechos, facultades y obligaciones. Las partes, por decisión propia, han celebrado los contratos, salvo que hayan otorgado por mandato a través de su representante. El contrato es por principio relativo, ya que vincula a través de la reglamentación establecida en las cláusulas del contrato directamente a las partes contratantes, que han establecido esas cláusulas procedente de la autonomía de la voluntad. Ellas solas han decidido qué plasman en el contrato. Únicamente corresponde a las partes contratantes la existencia de ese contrato, sin que por consiguiente pueda generar derechos u obligaciones respecto a otras personas, o puede atribuírseles un alcance general, ya que corresponde a derechos entre particulares. ¿Qué dice este principio? El principio de la relatividad del contrato dice: cuando se celebra un contrato, las partes obligadas son las que han contratado. Pero como hemos mencionado anteriormente, hay casos en los cuales personas que no han celebrado el contrato también se ven vinculadas al mismo, como en el caso de los herederos, de los sucesores, ¿verdad? La relatividad del contrato tiene su fundamento en el mismo contrato,
en ser manifestación de la autonomía de la voluntad. Solo vincula libremente al que lo quiso hacer. Ninguna persona puede estar vinculada por decisión de otra, sin que la hayan autorizado previamente, como en el caso de otorgarse una representación legal, ¿verdad? También vincula a los herederos los efectos del contrato, ya que continúan con las obligaciones del causante, conforme al artículo 1529 del Código Civil. Dice, los derechos y obligaciones de los contratantes pasan a los herederos y demás sucesores de las partes, a menos que lo contrario resulte de la ley, de la convención o de la naturaleza misma del contrato. Respecto a que resulte contrario a la ley, o sea, ya interpretando lo indicado en el artículo anterior. Por ejemplo, si el que fallece gozaba de una pensión alimenticia al morir, el obligado ya no tiene obligación de seguir prestando los alimentos a sus herederos, pero sí son derechos personalísimos. Si son menores de edad, por supuesto que sí tienen derecho a que se les cubra lo relativo a sus alimentos, pero únicamente hasta donde alcancen los bienes de la mortuaria. Pero si los bienes no son suficientes, pues ya no se transmite la obligación de pagar alimentos, porque el heredero no responde con sus propios bienes. En el caso de la convención, cuando hubo un acuerdo de voluntades entre los contratantes, se refiere a derechos y obligaciones nacidas de un contrato, que por su naturaleza son intransmisibles, concedidas específicamente a favor de determinada persona. Y cuando ya hablamos de la intransmisibilidad, ¿verdad? Entonces, si son obligaciones personalísimas, son intransmisibles. También tenemos, por ejemplo, el caso del usufructo vitalicio o bien el derecho de habitación. Son derechos reales de mero goce. ¿Qué pasa aquí? Tanto el usufructo vitalicio como el derecho de habitación, al fallecer el que goza de dicho derecho real, el propietario del inmueble ya no tiene obligación de continuar prestando este derecho real a sus herederos, porque esa obligación es intransmisible, no se puede transmitir, ¿sí? Porque tanto el derecho real de usufructo vitalicio como el derecho de habitación son derechos personalísimos que no se transfieren a sus herederos. Por la naturaleza misma del contrato, se refiere a disposición testamentaria en la cual el testador también expresamente libera de obligaciones a un determinado legatario. Y en ese caso, definitivamente la disposición testamentaria es de cumplimiento obligatorio, siempre prevalece la voluntad del testador, y si el testador libera de obligaciones a un legatario, pues se da cumplimiento a ese contrato. Ahora pasamos a la eficacia del contrato respecto a tercero. Como hemos dicho, un tercero es todo el que no es toda persona que no es parte en un contrato. Es todo el que no es parte en un contrato. O sea, la persona que no es parte en un contrato es un tercero. Son personas extrañas al contrato. También las personas que están presentes en el acto son terceros, porque pueden estar presentes sin ser verdaderamente parte. Es decir,
sin asumir personalmente compromisos y sin estipular derechos en su favor. Por ejemplo, el caso del notario autorizante del contrato. Él es un tercero porque él está presente y con su fe pública, él da fe de que quien firmó el contrato son los contratantes. También los testigos, como en el caso de un testamento, que es requisito que intervengan testigos a la hora de la celebración de un testamento. Ellos son parte, son terceros, no son partes, porque el otorgante es solo el testador, pero son terceros porque ellos dan fe de que fue voluntad del testador lo que se plasmó en el testamento. O sea, los terceros son los que concurren exclusivamente representando a una de las partes. O sea, intervinieron en la celebración de un negocio jurídico, en ese caso, el ejemplo del testamento, un negocio jurídico unilateral, pero sí son terceros las personas que estuvieron presentes en la celebración de ese testamento. La eficacia del contrato respecto a terceros. Hay eficacia respecto a terceros cuando el contrato incide y afecta de alguna manera respecto de la situación de personas que han sido totalmente ajenas a la realización del contrato y que no son tampoco destinatarias de sus declaraciones. Por ejemplo, se celebra un contrato de arrendamiento en el cual se establece la cláusula de que permite el subarrendamiento. En este caso, el contrato lo celebraron A y B. En ese caso, cuando se da el subarrendamiento, ya no interviene el arrendante, sino solamente la persona que está siendo inquilina del inmueble con el subarrendatario. Pero la eficacia del contrato consiste en que el subarrendatario, por ser el ocupante del inmueble, debe cumplir con las obligaciones que se hayan establecido en el contrato celebrado. Tiene que cumplir con el pago puntual, con el pago de todos los pagos de la renta, el pago de todos los servicios del contrato, del inmueble, en fin. El subarrendatario está sujeto a todas las condiciones establecidas en el contrato. A eso se refiere es la eficacia del contrato respecto a tercero. A un tercero que no intervino en la celebración del contrato de arrendamiento, pero como subarrendatario sí va a dar cumplimiento a todo lo pactado entre las partes. Tenemos contrato a favor de tercero, o sea, el beneficiario del contrato va a ser un tercero. Generalmente los efectos del contrato comprenden exclusivamente a los contratantes, pues solo a ellos favorecen las obligaciones convenidas. Sin embargo, hay situaciones excepcionales en las cuales los efectos se extienden a terceros. Una de esas situaciones es la llamada estipulación a favor de tercero, denominada como contrato a favor de tercero. Hay una persona ajena a las partes contratantes y que además tampoco estuvo representada en ninguna de ellas en la celebración del contrato y que sin embargo obtiene un beneficio nacido de ese contrato del que no forma parte. Por ejemplo, como mencionaba en el contrato de seguro, cuando se celebra un contrato de seguro de vida, pues simplemente es un contrato establecido entre el contratante y el representante de la aseguradora. Incluso son contratos
que ya están de adhesión, le llaman a esa clase de contratos, porque ya son preelaborados. Esos contratos establece las condiciones que debe pagarse puntualmente, en fin, hasta seguro, hasta examen médico se le practica al asegurado. Y en ese caso, él establece quién va a ser el beneficiario en el caso de que se diera el siniestro de su fallecimiento. Esa persona que es declarada beneficiaria en esta clase de contratos es el tercero a favor de quien se celebró el contrato de seguro, por ejemplo. Es el beneficiario, pero el beneficiario es libre de aceptar si acepta o no el beneficio que a su favor fue estipulado por las partes. Por supuesto, un beneficiario no se le puede obligar a que reciba el beneficio que ha quedado plasmado a su favor. Cuando el contrato es a favor de tercero, una persona llamada estipulante contrata con otra al que se le denomina promitente que este último realice una prestación a favor de un tercero llamado beneficiario. Ejemplo, el contrato de seguro de vida en el cual el beneficiario es el cónyuge o sus hijos. Si el contrato contuviere alguna estipulación a favor de tercero, éste podrá exigir su cumplimiento. El beneficiario va a tener derecho a exigir el cumplimiento del contrato. También existe otro ejemplo que les puse yo aquí. El padre que vende una propiedad de él era el propietario, y establece en el contrato que el pago del precio debe hacerse a favor de su hijo. El hijo no era propietario, pero va a recibir el precio del valor del inmueble porque así lo establece su padre. El hijo no ha intervenido en nada en dicho contrato, pero si esa fue la condición de pago, pues así va a ser a la hora de una compraventa. ¿Cuáles son los elementos de esta clase de contratos a favor de terceros? El estipulante es la persona que establece el beneficio. El promitente o deudor es la persona obligada a pagar el beneficio. Y el beneficiario es la persona que acepta recibir el beneficio. Ejecución es tercero a favor, o sea, el beneficiario es el que va a recibir el beneficio del contrato. El tercero dice el derecho de exigir al deudor el cumplimiento de la obligación corresponde al estipulante, o sea, en este primer ejemplo es el que contrató, es el que va a exigir el cumplimiento de la obligación al deudor, ¿verdad? Igual derecho compete al beneficiario cuando así resulte del fin contemplado en el contrato. En el caso, por ejemplo, del seguro de vida, el beneficiario hace el reclamo correspondiente. Al estipulante es a quien compete exigir el cumplimiento del contrato. Le corresponde también la potestad de exonerar al deudor. También el liberarlo de obligación de pago corresponde al estipulante, a quien contrató, ¿verdad? Si se dejara exclusivamente al beneficiario el derecho de exigir el cumplimiento de la obligación, solo él podrá exonerar al deudor. O sea, depende la condición de la cláusula contractual, como haya quedado establecido,
puede darse el caso que solo el beneficiario puede exonerar al deudor de pago, ¿verdad? El estipulante podrá sustituir al beneficiario únicamente en el caso de que se haya reservado ese derecho. Depende el contrato y la cláusula conforme lo haya pactado. El que vimos es contrato a favor de tercero. O sea, quien va a recibir el beneficio del contrato es el beneficiario. Ahora vamos a ver contrato a cargo de tercero. Es cuando se conoce el compromiso que asume una de las partes en un contrato de obtener el consentimiento de un tercero para la concertación de un acto jurídico o el cumplimiento de una prestación imponiéndose una pena si fracasa. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, se hace un contrato de préstamo. Se va a pedir un préstamo a un banco y le dice el banco, le presto los 10,000 quetzales, pero como me tiene que dar una garantía de que va a cumplir con el compromiso de pago. ¿Qué sucede? No tiene bienes que dar en garantía. Entonces, solicita a un tercero que sea su fiador para cumplir con esa obligación. Entonces, de eso se trata este contrato a cargo de tercero. Quien va a dar la garantía es un tercero. Cuando la eficacia del contrato respecto de tercero incide y afecta de alguna manera respecto de la situación de personas que han sido totalmente ajenas a la realización del mismo. Quien prestó es otra persona, pero quien va a ser el garante es el tercero. Por ejemplo, tenemos otro ejemplo aquí. La disposición testamentaria en la cual asigna obligación al tercero legatario. También, y como hemos dicho, en los testamentos hay testamentos condicionales en la cual el testador puede dejar como disposición de última voluntad una obligación a algún legatario, algún compromiso de obligación, por ejemplo, de dar una mensualidad a favor de alguna persona, ¿verdad? Si el legatario acepta esa obligación, pues acepta el legado, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos de tercero a cargo? Aquí recibe el nombre de promitente, promisario y tercero. El promitente es la persona que sin previa anuencia de un tercero promete que éste cumplirá una determinada prestación que interesa al promisario. La promesa consiste en que el promitente hará las gestiones necesarias para que el tercero acepte la obligación. O sea, fue a hacer el trámite de préstamo al banco y establece que la garantía la va a dar un tercero. El promisario, la persona a quien se promete el cumplimiento de la prestación por el tercero. Y el tercero, la persona que sí acepta cumplir la prestación. Por supuesto, el ser fiador, el dar en garantía incluso su propio, un bien inmueble, eso es un derecho del tercero que es absolutamente libre de aceptar o no ese compromiso, por razón de que el promitente no le representa en ningún sentido, ni ha obtenido previamente su anuencia. Entonces, el tercero
va a decidir si va a ser fiador del deudor o bien si va a dar en garantía un bien inmueble para cumplir con la garantía de la deuda que se está negociando, ¿verdad? Pero es un acto libre. Por eso es un tercero que va a asumir la responsabilidad contractual de otra persona. ¿Qué efectos tiene esto? El tercero es libre de aceptar o no ese compromiso. Si no acepta, el promitente tiene la obligación de indemnizar al promisario los daños y perjuicios que la negativa le cause. Y si acepta, adquiere la obligación de cumplir la prestación a favor del promisario. En este caso, el promitente queda liberado frente al promisario. Y hasta ahí llegamos el día de hoy. Espero sus preguntas a continuación. Estoy a las órdenes para responderlas. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Gracias a Dios, todo sin novedad. No ha estado molestando la luz eléctrica, ¿verdad? Hoy sí nos dejaron trabajar con tranquilidad. Ustedes me dicen cómo les pareció la presentación de hoy y qué inquietudes tienen sobre los efectos del contrato. Esto es sumamente importante porque ya en el ejercicio profesional debe estar muy claro qué posición tiene cada persona dentro de la realización de un contrato, como el caso del fiador, ¿verdad? Cuando hay un contrato de mutuo, el asumir la responsabilidad de ser fiador es pues compartir la responsabilidad del deudor, ¿verdad? Si el deudor incumple con el pago, pues definitivamente el fiador es el que responde con sus propios recursos para que se le pague al acreedor. En el caso de un contrato con un banco, por ejemplo, los bancos no prestan dinero si no hay garantía. No hay garantía. Pero una persona no puede acudir a un banco y decir, mire, yo doy como garantía la casa donde vivo. Ah, bueno, interesante, dicen los del banco, ¿verdad? ¿Y dónde tiene usted inscrita la casa a su nombre? Es que yo no la tengo a mi nombre, es de mis papás. Entonces, si los papás no dan su consentimiento y no comparecen en ese contrato de mutuo a asumir la responsabilidad de la deuda que tiene el hijo, no se puede. No se podría obligarlos a que ellos respondan de una obligación donde no se han comprometido, ¿verdad? Pero si se comprometen, tendría que establecerse en la escritura pública una cláusula específica donde las personas que no son deudoras, por su libre consentimiento, dan en garantía una propiedad. Muy buenas noches, Sandra Urbina. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias por darme la palabra. Tengo una duda en relación a lo que acaba de decir. Sí. En el caso de que los papás de esta chica ya le hayan dado usufructo vitalicio, ¿ella podría hipotecar la propiedad? No. Quien tiene usufructo vitalicio no puede dar en hipoteca.
porque ya la propiedad ya trasladó el derecho de propiedad a la hija, pero se Exacto. reservó el derecho real de usufructo, que es el derecho de utilizar el bien. Muchas veces lo que se reservan es de manera vitalicia. ¿Por qué? Porque a veces hay hijos ingratos que como ya el padre o la madre ya les transmitió el derecho de propiedad, a veces se les olvida lo que es el agradecimiento y los sacan de la casa. Eso pasa comúnmente, no debería ser así el ser humano, pero así lo hacen. Pero como el derecho real de usufructo es un límite al derecho de propiedad, porque como es un derecho real de disfrutar del bien que él ya se dio la persona, entonces sí, para que existiera un negocio jurídico sobre ese bien, tendría que autorizarlo el que tiene el derecho real de usufructo. ¿Sí? Ok, comprendo. Me Para quedó muy claro. garantizar de que no lo van a afectar en su derecho real, porque ese derecho real se lo tienen que respetar de por vida. Incluso si la hija o el hijo, que ya son los nudos propietarios, porque así se le denomina, y es nudo propietario del bien, si está molestando al papá o a la mamá que tienen el usufructo, pueden los que tienen el usufructo, pueden solicitar ante un juez que desocupen a los nudos propietarios porque están afectando su derecho real de usufructo. Podrían pedirlo. Aunque fueran los propietarios a quien ya se les trasladó documentalmente el derecho de propiedad. Pero como tienen la limitación, todavía no lo pueden disfrutar plenamente porque existen todavía, están vivos los papás, por ejemplo. Si están molestando a los papás pueden pedir a un juzgado o que se ordene la desocupación de esos hijos que están molestando a los padres. Porque nadie tiene que afectar el derecho real de usufructo, tienen que respetar el derecho real de usufructo. Y si no se los están respetando, pues solicitan a un juez que los ponga en orden y que incluso los saque de la casa, ¿verdad? Muy bien, muy claro. Muchas gracias, licenciada. Bueno, para servirle. Esos son los derechos reales. Los derechos reales, vieron ustedes la clasificación que hay, pero si alguien afecta un derecho real, puede pedirse que se haga valer ese derecho de manera judicial, ¿verdad? Incluso una desocupación. Una desocupación procedería porque es quien tiene el derecho de utilizar el bien, es el que se reservó el usufructo cuando transmitió el derecho de propiedad. Se lo dio al hijo o a la hija o a la sobrina, pero se reservó el derecho real de usufructo y eso se lo tienen que respetar si es vitalicio mientras viva. Uh-huh. Y si no, lo hacen los jueces, ¿verdad? Si no, a través de orden judicial se hace efectivo el cumplimiento. Pues es muy importante, por ejemplo, en los contratos de seguros. En el caso de los contratos de seguros, pues, por ejemplo, un seguro de vida. Los contratantes son la empresa aseguradora y quien está pagando el seguro, ¿verdad? Entre ellos se hace el contrato, pero siempre preguntan, ¿y quién es el beneficiario? ¿Se han dado cuenta? O también en los bancos pasa, ¿eh? Ustedes saben una cuenta de ahorro y les preguntan, ¿quién es el beneficiario? Entonces se dice el nombre de la persona que uno desea
que sea su beneficiario. Ese beneficiario, por supuesto, no va a poder tocar esos bienes porque es el beneficiario nada más. El propietario, el titular del seguro, el titular de la cuenta, es una persona a quien no se le puede afectar en su derecho. Pero en el caso del seguro de vida, hasta que se da el siniestro, los beneficiarios son los que se les llama terceros, son los que van a tener derecho de reclamar el seguro porque les corresponde recibir lo que se había pactado entre la aseguradora y el asegurado. Entonces el beneficiario es el que le corresponde por derecho cobrar ese beneficio, ¿verdad? Sandra, nuevamente, ¿sí? Sí, licenciada, muchas gracias. Está bien, Gracias. Esto es en el caso de que el titular, quien obtuvo el seguro, no tenga testamento. Fallece. ¿Verdad? Si fallece, si tiene testamento, nos vamos a regir por lo que dice el testamento, no por lo que diga. No. El testamento es otra cosa. El testamento es la transmisión de la herencia a favor de los herederos. En un seguro es un contrato, una relación jurídica entre la aseguradora y la persona que está contratando el seguro. Es un contrato. Y en ese contrato se respeta la voluntad de los contratantes. Si la persona en ese seguro de vida le quiere dejar el beneficio del seguro a su tía, por ejemplo, lo puede hacer. Aunque la tía no sea la heredera, ¿va? Porque la heredera, por ejemplo, va a ser el esposo y los hijos. Pero esa persona quiere en ese contrato dejar a la tía. Y eso lo tiene que respetar. Por ejemplo, un banco, si lo dejó como beneficiario en una cuenta bancaria, en un contrato de seguro, tiene que respetarse el contrato. Aparte es lo que es proceso sucesorio. Proceso sucesorio, hay un testamento, lo que diga el testamento. Si es intestado, la ley establece el orden para reclamar la sucesión intestada. Eso es otra cosa. Ese es proceso sucesorio. Yo me estoy refiriendo a contratos. ¿Sí? Lucelena, para servirle. Lucelena, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Entonces, por ejemplo, aunque la persona que fallece tiene hijos menores de edad, y ese sería el único capital que les quede, pero como es un contrato, no se los pueden dar a ellos. Si la persona puso a otra persona como la que iba a ser beneficiaria. En un seguro, digamos. Sí, cabal, en un seguro. Sí, lo que diga el contrato. Gracias, licenciada. Lo que quedó plasmado en el contrato, esos son los efectos de un contrato, lo que estamos viendo el tema de hoy. Los efectos del contrato se cumple lo plasmado por las partes en el contrato. La voluntad de la persona que contrató ese servicio de seguro de vida. Si se lo quiso dejar a una amiga, eso es lo que se tiene que, está el contrato. Es obligatorio y de cumplimiento obligatorio lo plasmado en ese contrato. Sí. Esther Noemí, buenas noches. Hola, licenciada, buenas noches, gusto en saludarla. Igualmente, dígame. Solo para aportar ahí un poquito, yo actualmente llevo 4 años trabajando en el sector asegurador y se han visto casos, ¿verdad? Que a veces los titulares de la póliza, o ya sea que sea una póliza que la empresa le otorgue a los empleados, el titular deja beneficiario a la esposa y al mismo tiempo a la novia. Se han visto casos que lo colocan así en la designación de beneficiarios, ¿verdad?
pero al momento que llega pongamos ejemplo que el titular falleció, ¿verdad? Llegan los familiares a reclamar el seguro, entonces se le otorga a la persona que dejó, obviamente, ¿verdad? Entonces es un poco redundante, pero... Beneficiaria. Sí. Ajá, exacto. Por ejemplo, en este caso, un asegurado dejó de beneficiario al amante, digamos, ¿verdad? Cuando llega a reclamar la aseguradora deja en claro que no se le puede entregar porque obviamente esa persona, digamos la esposa, no figura como el beneficiario. Ajá, entonces igual no es que la aseguradora va a decir, ay, mire, es que se lo dejaron a tal, ¿verdad? Porque es tema confidencial, ¿verdad? Pero y si la aseguradora no cumpliera con lo que dice en el contrato, tiene los efectos jurídicos, puede ser demandada a la aseguradora por daños y perjuicios. Exacto. Si no cumple con el contrato. Esos son los efectos de un contrato. Un contrato es de cumplimiento obligatorio para las partes. En este caso, la persona, si ya falleció, ella no va a poder reclamar, pero prevalece lo que quedó plasmado por escrito en el contrato. Y eso es lo que tiene plena validez. Exacto. Aunque se lo haya dejado a la novia. E incluso, licenciada, hay casos, por ejemplo, hemos visto en las empresas de seguridad que ahí, pues la verdad no entiendo por qué, no sé si es que la empresa no da la oportunidad o qué, pero no toman los beneficiarios que el asegurado diga, sino que dejamos plasmado en el sistema que queda como herederos legales. Yo siempre he tenido esa duda, licenciada, en ese caso, cuando uno en el sistema lo deja como herederos legales, ¿cómo se irá a repartir esa suma asegurada? Porque lo que la ley dice, la sucesión intestada legal es lo que dice la ley. Herederos legales, lo que la ley dice. El libro tercero del Código Civil establece el orden para recibir la sucesión intestada. Pero entonces no están dejando a voluntad del trabajador que él designe quién es su beneficiario. Se lo está imponiendo la empresa. Sí, exacto. Sí, es lamentable, licenciada, porque tal vez la persona quiere dejar... Yo trabajo, si me han dejado en libertad de yo poner quien quiero yo de beneficiario en donde yo trabajo. Bueno, aquí trabajo también en la universidad, ¿verdad? Pero... Sí, pero yo he visto más esos casos en las empresas de seguridad privada. Y pues, bueno, ahí sí que es otra forma de decidirlo, ¿verdad? Entonces, lo hace la aseguradora como tal vez para proteger a la familia, ¿verdad? Como un beneficio para la familia, no tanto como un seguro normal, sino esa es una forma especial de establecer ese seguro. Los que por ley les corresponda, que es lo que dice la sucesión intestada. La sucesión intestada se le denomina por disposición legal o sucesión intestada, es lo mismo. ¿Sí? Muchas gracias, licenciada. Para servirle, Mayra, buenas noches. Mayra Vega. Sí, licenciada, buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Muy buena su cátedra. Tengo algo comparto con usted. Gracias, licenciada. Tengo una consulta. Por ejemplo, en el tema de los bancos, yo tuve la experiencia de que sí fui beneficiaria en una cuentita que me había dejado mi mamá y gracias a Dios me fue bien, presenté los documentos, no tuve inconveniente. Pero en mi caso personal, por ejemplo, si yo tengo mi cuentita y quiero dejarle a mis hijos de beneficiario y a mi esposo, ¿sí? ¿Cómo procedería en el caso que alguno de ellos ya no estuviera? Con la parte que le corresponde, se pierde. Usted tiene, no. Usted tiene derecho de acudir al banco y usted aclarar qué es lo que quiere. Digamos, ¿quién es su beneficiario? ¿Son varios? ¿Son muchos? Por ejemplo, mis 3 hijos. 3 hijos, va. Sí. Entonces pone el nombre de sus 3 hijos. Y en caso
no pudiera recibir su parte, mi hijo tal, alguno de mis hijos, digamos, porque ya no se encuentran, ¿verdad? Entonces se lo dejo, crecería en la disposición de recibir el ahorro por los que sobrevivan, ¿va? Ah, muy bien, licenciada. Y debe dejarlo uno indicado para que así suceda. Y eso lo puede usted actualizar todo el tiempo cuando usted lo desee. Usted es la dueña de la cuenta. Usted puede cualquier día ir al banco y ir a aclarar eso. Muchas gracias, licenciada, le agradezco mucho. Gracias. De veras que estoy muy agradecida con su clase y he aprendido muchísimo, licenciada, y la felicito por la metodología que usa, excelente. Pues, gracias, licenciada. Y la verdad, mi propósito principal es, las presentaciones son para llevar un orden sobre el contenido que yo les voy desarrollando, porque yo trato de abarcar lo más que puedo, porque es de aprovechar estos cursos, ¿verdad? Que se avance en los programas lo mejor que uno puede, porque todo eso les sirve a ustedes, no solo para la vida, sino principalmente para su estudio que están recibiendo, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada. Feliz noche. Y me encanta que me aporten esas experiencias como la que mencionó Esther y la que mencionó Mayra, porque me ayuda a aclarar cosas cotidianas, comunes que pasan, ¿verdad? Pero eso, vemos que lo que estamos estudiando es aplicable al diario vivir de las personas. Y cuando ustedes sean abogadas y notarias, abogados y notarios, pues les van a llegar clientes con casos que de un seguro, mire, el seguro no me quiere pagar. Entonces, todo eso les sirve para ubicarse a la hora de tener que defender a un cliente, ¿verdad? Sandra Victoria, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Disculpe, solo para apoyar un poquito en lo que usted dijo y aclararle un poquito más a Mayra. Cuando ella dijo de que si uno de sus hijos no está, es en el caso de que haya fallecido o que se encuentre en el extranjero. ¿Por qué no está? Sí, o sea, que nos aclare Mayra. A ver, Mayra, ¿cuál sería el caso? Sí, licenciada, pues yo siempre he pensado, ¿verdad? Por mis 3 hijos y mi esposo, pero uno no sabe qué pase más adelante. No lo veo desde el punto que no esté en Guatemala, sino que un día ya también pues ya no esté vivo, ¿verdad? Entonces, el trabajito de uno y el esfuerzo, me quedaba la inquietud, ¿qué pasa con esa parte que le pudiera corresponder y que no se pierda? Sí, ¿verdad? Usted en el banco, entonces. Es cierto, nadie sabe en qué momento le tocará partir, ¿verdad? Nadie lo sabe. Pero, como usted dice, es el esfuerzo, el ahorrar no es fácil, pero en estos tiempos tan difíciles no es tan fácil ahorrar, ¿verdad? Cuesta. Y por supuesto, que quede lo más claro posible para que una institución bancaria después diga, como ella no dijo nada, le queda al banco. No sería justo, ¿verdad? No sería justo. Sí, bueno, en el caso de que pues se falleciera uno de los hijos, lo que el banco hace es solicitar el acta de defunción para percatarse de que efectivamente falleció y entonces el resto se divide dentro de todos los demás beneficiarios. Pero mejor si lo deja establecido, claramente, ¿verdad? Para que no apareciera otra persona que tal vez no se quiera que ella sea la que reciba esa parte, ¿no? Si vieran ustedes allá en tribunales, nos llegan esos problemas. Nos llegan esos problemas donde las personas con los bancos tienen a la hora de cobrar, ¿verdad? Si no quedó claro, entonces el banco muchas veces lo interpreta de otra manera. Francisca Roselín, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. En el caso que plantea la compañera, si en alguna circunstancia uno de los hijos ya no estuviera, pero este hijo ya tuviera hijos. Por la representación, pero es que aquí estamos hablando de un contrato.
Es el mismo ejemplo que puse anteriormente, también de un seguro. Aquí lo que prevalece es el contrato. ¿Qué dejó dicho en el contrato? No es sucesión hereditaria. Salvo que él no hubiera dejado ningún beneficiario, entonces sí se tienen que ir a través de la sucesión hereditaria para poder cobrar lo que quedó en el depósito del banco, porque no lo dejó por escrito, porque hay personas que no llenaron esa parte del contrato en el banco. Si no dejó dicho quién era su beneficiario, ahí sí, a través de la sucesión intestada, tendrían que iniciar el proceso sucesorio y pedir un nombramiento de representante de la mortual, y a través de ese nombramiento que hace un juzgado del ramo civil, solicitar que el banco le entregue el dinero al representante de la mortual. Ahí sí, pero no sería por cumplimiento de lo plasmado en el contrato, sino sería por una orden judicial que se va a cobrar el dinero, ¿verdad? Si no lo dejó escrito la persona. Pero si en el contrato del banco aparece expresamente quiénes son los beneficiarios de la cuenta, el banco ya no necesita pedir un proceso judicial, una resolución judicial para entregar el dinero, sino lo que tiene que hacer es cumplir lo que en el contrato quedó plasmado. La voluntad de quien abrió esa cuenta bancaria. ¿Sí? Eso es. No sé si entienden la diferencia. Por supuesto, a través de la sucesión intestada, una persona puede cobrar los bienes que ha dejado una persona por motivo de su fallecimiento, ya sea intestado o testamentario. Pero aquí estamos viendo contratos. Contrato de seguro, un contrato en un banco, de diversa forma, ¿verdad? Daniel de Jesús, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Muy interesante su clase, sinceramente. Gracias, qué bueno. Me da mucho gusto que Mi pongan atención molestia sobre todo. era, Sí. fíjese que me interesa saber su número de teléfono para poderla visitar, Ay, para muy amable. ver ahí unos temas Muchas, relacionados a todo esto que muchas estamos viendo. gracias. Fíjese que yo actualmente no atiendo bufete porque tengo prohibición legal. Yo Bueno. trabajo en el organismo judicial y ahí mi trabajo es de servidora pública, ¿verdad? Yo soy funcionaria pública, entonces me tengo que dedicar a esa área. Bueno. Afortunadamente, ya estableció la legislación de Guatemala, la legislación de Guatemala, incluso la Corte de Constitucionalidad, nos permite impartir docencia. Porque hubo un tiempo que solo en el organismo judicial se podía trabajar y no podía uno trabajar docencia. Pero actualmente sí ya lo permiten. Entonces, por eso es que yo estoy muy contenta de estar con ustedes. Muy bien, licenciada. Gracias hoy. Lo agradezco Bueno, mucho siempre para también por servirle. las explicaciones bien acertadas las que usted Pues da. ahí estamos, ¿verdad? A la orden, ahí luchando por la vida. Pero lo más importante es que ustedes, pues, estos conocimientos, no es tanto la calificación, pues me alegra mucho cuando tienen buenas notas, pero más allá de la calificación es lo que ustedes han puesto atención y han aprendido, ¿verdad? Y lo analizan con el diario vivir, porque eso es lo que más se aprende. Y muchas veces ya no se olvida. Entonces, eso es la enseñanza que más se aprovecha. Bueno, pues las dejo hasta aquí porque tienen ustedes otra clase y yo también. Entonces nos vemos el próximo martes y muchas bendiciones para todos y todas. Y ahí vamos avanzando.
ya están preparando calendarios para el segundo parcial. Bueno, Gracias, licenciada.